Buenas, quien les habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo el Watergate, un juego que se desarrolla en un evento histórico muy conocido, un escándalo político, el escándalo político de Watergate, que implicaba la administración del presidente Nixon en los Estados Unidos. Y pues un jugador va a controlar a la administración de Nixon buscando eh, interrumpir las investigaciones hechas con respecto al caso, mientras que otro jugador va a controlar lo que es una editorial que, que está buscando conseguir las pruebas que implican a la administración de Nixon en este escándalo. Entonces, veamos cuáles son las reglas que componen este juego. En la preparación inicial, lo primero que vamos a hacer es colocar el tablero de juego en el centro de la mesa y elegir qué jugador va a representar a la administración de Nixon y qué jugador va a representar al editor. Luego de que esto se haya decidido, entonces el jugador que va a manejar a lo que es la administración de Nixon se va a colocar en la parte superior de este tablero. De tal forma de que esto es lo que es la sección del tablero de evidencia, esté en contra de él. Y el jugador que va a representar al editor se va a colocar de frente, de tal forma de que esta sección esté de frente a él. Aquí tenemos lo que es el medidor de investigación. En el espacio 0 vamos a colocar estas dos fichas, la ficha de iniciativa y la ficha de momentum. A un lado, en el medio, vamos a colocar lo que es esta carta de iniciativa. Esta carta de iniciativa tiene aquí una flecha. Esas flechas inicialmente van a apuntar hacia la zona del editor. Luego de esto, cada uno de los jugadores va a tomar su mazo de cartas, que fíjense que tienen un reverso distinto. Son 21 cartas. Estas son las cartas del editor y estas son las cartas de Nixon. Entonces él va a tomar sus cartas, van a sacar de ese mazo la carta de Momentum, que hay una para cada bando. Entonces esa la van a colocar boca arriba en un lado del tablero de juego. Y por otra parte van a tomar el resto de cartas, van a formar un mazo boca abajo, lo van a barajar ambos y lo van a dejar ahí a un lado, que de él van a ir tomando cartas a medida que transcurra la partida. Por otra parte vamos a tomar lo que es la carta de resumen de final de ronda y la vamos a colocar a un lado junto a la carta de iniciativa. Junto al tablero vamos a colocar lo que es un suministro de las fichas de momentum y vamos a tomar la bolsa negra y vamos a incluir en ella estas fichas de evidencia. Las vamos a colocar todas dentro de esa bolsa. Luego al otro lado vamos a colocar un suministro, que es lo que son las losetas de fotos, que ellas representarán lo que es el suministro de informantes potenciales. Lo vamos a colocar al otro lado del tablero. Y ya con esto entonces estaríamos listos para iniciar la partida. La partida va a constar en una serie de rondas, cada una de estas divididas en 3 fases. Está la fase inicial, la fase de cartas y la fase de evaluación. Luego de esto, pues el final de la partida se va a detonar con la victoria del lado de Nixon, si él logra colocar 5 fichas de momentum, de estas que están acá, en estos 5 espacios en su carta de momentum. Ahora, en el caso del editor, el editor resultaría el vencedor si él logra conectar en el tablero de evidencia, que es este que está acá, logra conectar 2 informantes, que son estas losetas de fotos que están acá, que posteriormente van a ser colocadas en este tablero, en estos espacios que están acá. Si logra conectar al menos 2 informantes con la foto de Nixon que está en el centro. Y para ello, por estos caminos acá deben ser unidos a través de lo que son las fichas de evidencia. Ya de eso hablaremos con más detalle a continuación. En la primera fase, que es la fase inicial, se van a realizar 2 pasos. El primer paso, que lo van a realizar ambos jugadores, van a tomar tantas cartas de su mazo personal como les indique el lado que está apuntando hacia él en la carta de iniciativa. Como pueden ver acá, este lado indica que tome 5 cartas, mientras que el otro lado indica que 4. Entonces depende de cómo esté ubicada esta carta,
Entonces, en este caso, en este ejemplo, este jugador, el editor, tomaría 5 cartas, mientras que el jugador de Nixon tomaría 4, en este ejemplo. Luego de eso, pues toma las cartas y las mantiene ocultas a su rival. En el caso de que su mazo personal se quede sin cartas, toman el descarte, lo barajan y forman un nuevo mazo. Luego el segundo paso de esta fase es que solo lo va a hacer el jugador del bando de Nixon, que él va a tomar de la bolsa de fichas de evidencia, va a tomar 3 fichas y las va a colocar en el espacio 0 del medidor de investigación, boca abajo. Esas 3 fichas de evidencia, el jugador de Nixon puede ver su parte frontal, el contenido de la parte frontal, pero no la puede ver el editor. Y en cualquier momento de la partida, el jugador que representa a Nixon puede consultar el contenido de las fichas de evidencia que se encuentren en este medidor de investigación sin ningún inconveniente. Pero solo el jugador que representa a Nixon. Luego sigue la fase de cartas, que es la segunda fase. En esta, cada uno de los jugadores, empezando por el jugador que tiene la iniciativa, que es a quien apunte las flechas de la carta de iniciativa, en este ejemplo el editor, deben jugar una de las cartas de su mano turno a turno. Es decir, el que tiene la iniciativa juega una carta, resuelve su efecto, viene el otro jugador, resuelve una carta de su mano, y así cada uno va jugando una carta hasta que ambos jugadores se queden sin carta. De esa manera finalizaríamos lo que es la fase de carta. Ahora, ¿qué podemos hacer con las cartas? Como pueden ver acá, las cartas, tanto del editor como de Nixon, como pueden ver acá, tienen 2 secciones. Está la sección, la parte superior izquierda, que es la sección de la parte de valores, del valor de la carta, y está esta sección que está acá abajo, que es lo que es la parte de la acción. Y en la parte de abajo lo que da un texto temático. La idea es que tú, a la hora de jugar la carta, debes elegir utilizar una de las dos partes. No se pueden utilizar las dos, es decir, o es la acción o es la parte de valor. En el caso de la parte del valor, fíjense que todas tienen, la parte de valor tiene un número que puede estar entre 1 y 4. Este número lo que me permite a mí es, me indica la cantidad de espacios que yo puedo mover una ficha en este medidor de investigación cuando yo juegue la carta. Si juego esa parte de la carta, por supuesto. Entonces yo puedo mover, con ese número, puedo mover una ficha de investigación, la ficha de iniciativa o la ficha de momentum que esté en ese momento, en este medidor. Entonces, para ello debemos seguir ciertas condiciones, sobre todo en el caso eh, de que queramos elegir una ficha de evidencia. Si queremos elegir una ficha de evidencia para moverla en este medidor, en el caso de que estemos jugando con Nixon, no hay mucho inconveniente porque tú sabes el contenido de las fichas de evidencia que están boca abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es el color que me indica la carta en la parte de valor de la carta es la ficha de evidencia que yo puedo mover en este medidor. Como pueden ver, hay tres tipos de fichas de evidencia, que son estas 3. Cada una representa un color que es un tipo de evidencia diferente. Están las azules, que son estas que están acá, que temáticamente representan el estudio realizado sobre la campaña de reelección de Nixon. Están las amarillas, que representan son los planos del complejo de Watergate. Y las verdes, que representan son las transcripciones hechas a las cintas de audio que estaban en la Casa Blanca de Nixon. Y además de eso van a conseguirse otras fichas de evidencia que tienen doble color. Esto quiere decir que esas fichas se pueden utilizar tanto de un color como de otro. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que en el caso de Nixon, él va a jugar una de sus cartas. Esa carta, si él desea mover una de las fichas de evidencia, esa carta tiene que tener el color de la ficha de evidencia que quiere mover. Ahora, también está la posibilidad de que tengan cartas como esta, que esto es un comodín, que puedo utilizarla para mover cualquier color de ficha de evidencia. Entonces, en el caso de Nixon, que él sabe el contenido de las fichas boca abajo, él va a ubicar una de las fichas que corresponda al color de la evidencia en la parte esta de la carta que está jugando, y inmediatamente la va a colocar boca arriba en ese momento,
y ya va a quedar de aquí en adelante, va a quedar boca arriba en el medidor de investigación, y la va a mover tantos espacios como indica el número que tenga la carta que jugó, y la va a mover hacia su lado del medidor. Como pueden ver, aquí hay dos lados en el medidor. Está el lado de este, es el lado del editor, que está hacia el lado del editor, y este es el lado, hacia el lado de Nixon. Entonces, si el que está jugando la carta es Nixon, pues va a mover la ficha, la va a mover hacia él. Y si está jugando el editor, pues la ficha la va a mover hacia el lado del editor. Entonces, de esa manera, pues movemos las fichas de evidencia en el caso de Nixon. En el caso del editor, él elige jugar, por ejemplo, él toma esta carta, la juega, y dice, bueno, yo quiero mover una ficha de evidencia azul, porque tiene el azul acá. Entonces, si las fichas están boca abajo, el jugador que representa a Nixon debe indicarle si alguna de esas fichas que está boca abajo es azul, o doble color, pero con azul, que también contaría. Entonces, si hay varias opciones, el jugador que representa a Nixon elige una de las fichas que tiene el color y la coloca inmediatamente boca arriba y la mueve tantos espacios como indica la carta del editor hacia el lado del editor, por supuesto, porque es quien está jugando la carta. En el caso de que no haya ninguna de las fichas boca abajo, tenga el color indicado acá, pues entonces el jugador tendrá que utilizar, el jugador que representa a la editorial, debe utilizar este efecto en mover alguna de las demás fichas. Porque como les recuerdo, jugar una carta te permite mover tanto las fichas de evidencia como la ficha de iniciativa o la ficha de momentum. O perder el efecto en el caso de que estas dos fichas no estén en juego, que ya lo veremos más adelante. Pueden haber también ya aquí fichas colocadas boca arriba, entonces en ese caso el jugador también puede elegir utilizar este efecto en mover una de las fichas que ya está boca arriba, siempre y cuando cumpla con la condición de que la ficha de evidencia tenga el mismo color correspondiente a la carta que se está jugando, y moverla tantos espacios como indica acá. Puede pasar que moviendo cualquiera de estas tres fichas, la cantidad de espacios indicados acá, la ficha correspondiente alcance el último lugar de este medidor hacia uno de los dos bandos. Cuando eso pase, hay que llevar a cabo un procedimiento, depende de si la que llegó al espacio 5 se trate de una ficha de evidencia, o si se trate de la ficha de momentum, o se trate de la ficha de iniciativa, que eso lo veremos en más detalle en la siguiente fase. Pero para que sepan que en el momento de que cualquiera de estas fichas llegue al espacio 5 de alguno de los dos jugadores, pues hay que hacer algo con esa ficha, hay que seguir un procedimiento adicional, que veremos luego. Por otra parte, el jugador tiene la opción de, en vez de mover alguna de las fichas de evidencia, puede en su lugar mover la ficha de iniciativa o la ficha de momentum. En ese caso, no tienen ninguna condición para moverla, simplemente mueven la cantidad de espacios que indica la carta que están jugando, mueven esa ficha hacia su lado, simplemente. Es decir, no tienen que cumplir con ninguna condición. Igualmente, como les indiqué, si llega al espacio 5, pues hay que seguir unos pasos para sacar esa ficha del medidor. Luego de utilizar el efecto de la parte de valor aquí en la carta, pues inmediatamente llevamos la carta a un descarte personal. Deben tener presente que si el jugador utiliza una carta comodín como esta, en el caso del jugador editor, debe indicarle a Nixon cuál de los tres colores que tiene la carta representa la carta comodín. Es decir, él indica, bueno, yo juego la carta comodín e indico, quiero mover una ficha de evidencia amarilla, por ejemplo, si quiero mover una de las fichas que está boca abajo acá en este medidor. Entonces Nixon indicará si alguna de esas fichas que está boca abajo tiene el amarillo. Y en el caso de que el jugador que representa a Nixon le indica que no hay fichas de las ocultas que correspondan al color que él indicó, pues tendrá que utilizar ese efecto en cualquiera de las otras fichas que esté presente en ese medidor. Si decidimos utilizar la segunda parte de la carta, que es la de la parte de acción, que es la parte de abajo, vamos a conseguirnos con tres tipos de cartas de acción. Tenemos la de los conspiradores, que estos únicamente las tiene el personaje que controla a Nixon, y en el momento que utilizan esa carta, esa parte de la carta, pues la colocan en su descarte. Tenemos lo que son los periodistas, que actúan de la misma manera que los conspiradores, pero los periodistas son únicamente para el jugador que maneja al editor.
Igualmente se colocan en su descarte, luego de haber utilizado la acción. Y luego, por último, tenemos las cartas de evento, que la mayoría de las cartas son de evento en ambos bandos, que también allí indican cuál es el efecto, y esas se remueven del juego al utilizar esta parte de las cartas, así se llevan a la caja inmediatamente. Deben tener presente que los efectos están bien detallados en cada una de estas cartas, indican qué es lo que debes hacer si utilizas la acción, y algunas de ellas, como pueden ver acá abajo, te pueden indicar que tengas algún requisito, o algunas de ellas pueden ser una reacción. ¿Cómo es esto? Vamos a ver ciertos ejemplos. Como pueden ver aquí, el efecto de esta carta me dice que en el medidor de investigación mueve cada ficha de evidencia un espacio. Y recuerden que, por supuesto, tú lo vas a mover hacia tu lado cuando realices estos efectos. Por ejemplo, en este caso me indica que en el medidor de investigación mover la ficha de iniciativa y todas las fichas de evidencia de regreso al espacio cero. Y luego de eso mueves una ficha de evidencia a un espacio. Deben tener presente que cada vez que nos indique mover una ficha de evidencia, si nosotros movemos una ficha de evidencia que está boca abajo, inmediatamente tenemos que colocarla boca arriba antes de moverla. Y en este otro ejemplo me dice, toma una de las que están boca abajo o boca arriba de las fichas de evidencia del tablero de evidencia, así que estén aquí en el tablero de evidencia, y colócala boca arriba en el espacio cero del medidor de investigación. Ahora, ¿cómo se utilizan lo que son los requisitos y la reacción? En el caso del requisito, por ejemplo, vean acá, aquí me indica que para yo poder jugar esta acción, aquí me indica que la foto de este informante, que aquí me indica su apellido, debe estar en el suministro de los informantes potenciales. Entonces tú te vas al suministro, que es este, lo ubicas a él, y como él está ubicado, él está dentro de este suministro, entonces yo puedo realizar la acción. Y esta es una de las acciones que también se van a conseguir bastante, que es colocar las losetas de los informantes dentro del tablero de evidencia. ¿Cómo se realiza esto? Fíjense que aquí lo indica. Dice, colocar su foto boca arriba en el tablero de evidencia. Y sobre el medidor de investigación, mover la ficha de iniciativa o la de momentum un espacio. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tomar la loseta del informante y la vamos a colocar. Fíjense que acá en el tablero de evidencia hay una sección que corresponde a cada uno de estos informantes y tiene su apellido indicado allí. Este apellido es el que corresponde con esta loseta de informante, entonces la colocamos en ese espacio. Se coloca boca arriba si quien realiza este efecto es el editor, y se coloca boca abajo si el efecto de colocar esta loseta en este tablero lo hace Nixon. Y así con cualquier otra que se vaya agregando acá a este tablero. Luego de eso, pues tenemos lo que es la reacción, que la reacción esa acción la voy a poder llevar a cabo siempre y cuando el jugador contrario haga lo que está indicado en la reacción. Es decir, que si el jugador contrario realiza la acción, que realiza el efecto que está indicado allí, pues yo podré actuar en consecuencia usando esa carta. Lo que sí es que mi turno siguiente lo perdería. Como pueden ver acá, aquí me indica que bloqueo la acción de uno de los conspiradores de Nixon. Es decir, que si estamos en el turno de Nixon y él juega una carta de conspirador, yo en ese momento puedo utilizar esta carta de reacción, siendo el editor, para bloquear la acción de ese conspirador. Ya que me indica la carta del conspirador es removida del juego, es decir, que él tiene que sacarla del juego. Y luego de esto, el turno de Nixon, de la administración de Nixon, vuelve otra vez, porque se asume como que adelantaste tu turno para poder jugar la carta como reacción. Entonces Nixon volvería a jugar nuevamente. De todas maneras, en el manual del juego hay varios ejemplos acerca de las acciones que pueden conseguirse en las cartas, y también hay un apéndice que explica cada una de las cartas en particular, dando la explicación histórica y la función de la carta también. Así que en cualquier momento pueden hacer referencia a ella si tienen duda. Aunque las acciones están bien especificadas en cada una de las cartas sin inconveniente. Luego de que ambos jugadores han jugado todas las cartas de su mano, pues venimos a la fase 3, que es la fase de evaluación. La fase de evaluación está dividida en 5 pasos. El primer paso, se toman todas las fichas de evidencias del medidor de investigación en el espacio neutral en el 0,
y se devuelven a la bolsa. Luego viene el paso 2, que en el paso 2 uno de los dos jugadores va a ganar la ficha de iniciativa. Y esa ficha de iniciativa la va a ganar depende de cuál sea el lado del medidor donde esté ubicada. En este caso, por ejemplo, está ubicada del lado de Nixon, pues la gana él. Él la coloca en la carta, sobre la carta de iniciativa para indicar que ya se ha llevado a cabo este paso. Y si hace falta, pues va a girar la carta de iniciativa para que las flechas lo señalen a él. En este caso haría falta. Si ya la están señalando, por supuesto omitimos el hecho de girar la carta. Puede pasar que si la ficha de iniciativa está en el espacio 0, entonces igualmente vamos a mover la ficha de iniciativa sobre la carta de iniciativa, pero el jugador que va a ganar la iniciativa va a ser el jugador contrario. Es decir, que el jugador que no tuvo la iniciativa durante esa ronda la va a recibir ahora. Entonces se gira la carta automáticamente si está la ficha en el 0. Ahora, puede pasar también que durante el transcurso de la ronda y no en este paso, ya la ficha de iniciativa haya sido retirada de este medidor. Si eso pasa, pues omitimos este paso en la fase de evaluación. Recuerden que yo les había comentado anteriormente que podía pasar que la ficha de iniciativa llegara al espacio 5. Entonces, si ya llega al espacio 5, el jugador la obtiene inmediatamente y haría estos pasos que les indiqué. Es decir, llevarla a la carta de iniciativa, girarla si hace falta, mucho antes de que lleguemos a la fase 3. Luego viene el paso 3, que es ganar la ficha de momentum. Igualmente, depende de cuál sea el lado en que esté la ficha de momentum, así la recibe el jugador. La ficha de momentum se va a colocar en el espacio, en los espacios disponibles de las cartas momentum de los jugadores, siempre del número menor en adelante. Es decir, que en este caso el editor colocaría esta ficha en el espacio 1 y después, si le vuelve a tocar en rondas posteriores, coloca en el espacio 2 y así. Igualmente en el caso de Nixon. Ahora, el editor tiene unos espacios, el 3, 4 y 5, que tienen un efecto indicado en ellos. En el momento en el que se coloque una ficha de momentum sobre estos espacios, pues se activa el efecto inmediatamente indicado en la carta de momentum. En el caso también del editor, si ya tiene 5 fichas de momentum en su carta y recibe una sexta o más, pues esas fichas las sacamos del juego. Recuerden que estas fichas, el suministro de fichas de momentum es limitado y puede llegar a agotarse. Por otra parte, si la ficha de momentum está en el espacio 0, ningún jugador la gana. Simplemente la vamos a retirar del medidor y la vamos a colocar nuevamente en el suministro. Es decir, que va a estar disponible todavía en la partida. Y en el caso de que esa ficha llegue al espacio 5, porque puede pasar que como le pasaba con la ficha de iniciativa, podamos obtener esa ficha antes de este paso. Si llegamos al paso 5, pues recibiríamos la ficha de momentum y la vamos a colocar antes de llegar a esta fase, si se da el caso. Luego viene el paso 4, que en el paso 4 vamos a tomar la ficha de iniciativa y la vamos a volver a colocar en el espacio 0 y vamos a tomar una nueva ficha de momentum del suministro y la vamos a colocar en el espacio 0, siempre y cuando hayan fichas en el suministro de momentum. Si debo colocar una ficha de momentum acá en el medidor y no hay más en el suministro, pues automáticamente el jugador que controla a la administración de Nixon gana la partida. Luego, entonces vamos al último paso, que es el quinto paso, que es el en que cada uno de los jugadores va a ganar las fichas de evidencia que estén de su lado en el medidor y deben colocarlas en el tablero de evidencia. Ahora, deben tener presente que igualmente, como siempre, las que estén de su lado pues son las suyas, pero el jugador que tenga la iniciativa en ese momento va a colocar primero todas las fichas que haya ganado de evidencia sobre este tablero antes que el otro jugador. Es decir, las coloca todas y luego viene el otro jugador y las coloca. Para ello deben tener presentes ciertos detalles. Si se dan cuenta, acá en el tablero de evidencia cada uno de los espacios tiene un color. Entonces solo en esos espacios podemos colocar evidencias del mismo color. O si son que tienen dos colores, pues podré colocarlos en espacios correspondientes a cualquiera de los dos colores. Pero una vez colocadas no las podré mover. Entonces yo de repente, en este caso jugaría Nixon primero, que tiene iniciativa, pues al colocarla la colocaría en los espacios, en cualquiera de los espacios amarillos. Pero tienen que tener presente también que en el caso de Nixon va a colocar las fichas de evidencia boca abajo y en el caso, pónganse el caso que la coloca acá, y en el caso del editor pues la va a colocar boca arriba. Las colocaría de esta manera, algo así.
Otro detalle que tienen que tener pendiente es que si alguna de las fichas de iniciativa tiene este número acá abajo, este símbolo, quiere decir que inmediatamente ustedes van a recibir un efecto adicional, que es mover en la ficha de momentum, ahí me indica un espacio, hacia mi lado. Es decir, quiere decir que en la ronda siguiente yo voy a iniciar con la ficha de momentum ya desplazada en el medidor. El jugador que representa al editor está buscando establecer conexión entre la foto de Nixon a través de las fichas de evidencia hacia los informantes. Mientras que Nixon lo que está buscando al colocar las fichas de evidencia es interrumpiendo esas conexiones que está tratando de crear el editor. Entonces, si luego de que hayan pasado estos 5 pasos, ninguno de los dos jugadores resulta vencedor aún, pues entonces iniciamos una nueva ronda de juego con las 3 fases ya explicadas. Pueden consultar en cualquier momento que en la carta de iniciativa van a tener los pasos que componen la primera fase de la ronda, que es la fase inicial. Ahí indica los pasos. Y en el caso de la fase final, que es la fase de evaluación, también está descrita en esta carta resumen. Es decir, que en ella pueden conseguirse todos los pasos que hemos estado viendo. Que en cualquier momento pueden consultar esta información en estas 2 cartas. La partida acaba con victoria para la administración de Nixon si él logra colocar las 5 fichas de momentum en su carta de momentum, si el suministro de fichas de momentum se agota, que rara vez ocurre, y en el caso del jugador que controla a la editorial, si él logra establecer 2 conexiones entre 2 informantes que estén boca arriba, no así, sino boca arriba, desde ese lugar hacia la foto del centro, la de Nixon. Si él logra establecer esas 2 conexiones entre 2 informantes, pues el editor ganaría. Recuerden que las fichas que están boca abajo son las que coloca Nixon y esas fichas interrumpen la conexión. Es decir, que si Nixon en un punto coloca esta evidencia en este lugar, pues está cortando la conexión. El jugador editor tiene que buscar la manera de evadir esas interrupciones y lograr conseguir un camino hacia el Nixon. Estas fueron todas las reglas que componen este juego. Recuerden que en el final del manual tienen un apéndice con el contenido histórico de todas las cartas. Además de eso, especifica sus efectos. Si en algún momento quieren hacer referencia a este apéndice, si tienen alguna duda. Y es interesante que también al final del manual tiene un contenido netamente histórico acerca del escándalo en el cual está desarrollado este juego, por si quieren profundizar más en cuanto a esta temática. Bueno, no olviden suscribirse a mi canal. Gracias por el video y nos vemos hasta la próxima.